R/as credit pregunta. ¿Qué muerte de famoso te dolió más? Número 1. Robin Williams. Su autoeliminación me dejó extrañamente devastado. No soy muy fan de los comediantes, pero él era brillante y peculiar, y me pareció que tenía el humor perfecto. Me enojó que usara su depresión para tomar una salida tan egoísta, dejando a su familia con el dolor. No pude ver ninguna de sus películas ni actuaciones durante años. En el último año de su vida, su comportamiento cambió drásticamente. Empezó a presentar síntomas como confusión, olvidos, paranoia, alucinaciones, ansiedad, cambios de personalidad y dificultad para moverse. Pensaron que podría tener Parkinson, pero inicialmente atribuyeron su muerte a la depresión. No fue hasta que una autopsia reveló etapas avanzadas de demencia por cuerpos de Lewy, una forma menos común de demencia. La DCL tiene síntomas similares a los del Parkinson. Es una afección neurológica caracterizada por fluctuaciones cognitivas y cambios de comportamiento, como paranoia, alucinaciones, delirios o cambios de humor. Debió ser aterrador para él pensar que se estaba volviendo loco, y ahora entiendo por qué lo hizo y respeto su decisión de quitarse la vida. Puedo volver a disfrutar de su brillante genio. Número 2. Fred Rogers. De las pocas veces que he llorado por la muerte de un famoso. Alguien genuinamente bueno se fue de este mundo ese día. Estaba en el entrenamiento básico cuando falleció. Nuestros sargentos instructores exigieron un momento de silencio para recordarlo. Fue raro ver a los cabrones de los Rangers aerotransportados tan genuinamente tristes por un minuto. Número 3. Michelle Trachtenberg. Creo que porque teníamos una edad similar, así que la he visto en varios papeles a lo largo de mi vida y siempre estuve enamorada de ella. Cuando supe que había muerto, me impactó profundamente. Suena tonto, pero fue como si se me hubiera muerto una amiga. Me costó un poco olvidarlo. Número 4. Kurt Cobain. Vi a Nirvana en Nochevieja un par de meses antes de su muerte. Hay imágenes en internet, pero había una joven surfeando entre la multitud y un tipo la estaba agarrando, de forma muy inapropiada. Estaba lo suficientemente cerca para ver, pero tan lejos que no pude hacer nada. Estaba completamente borracho de comida, triste y derrotado. Kurt también lo vio, dejó caer su guitarra, hizo que pararan el concierto, lo expulsaran y les dijo a todos que se burlaran de él mientras lo echaban. He visto miles de conciertos, pero ese momento se me quedó grabado y me hizo mucho más difícil recibir esa noticia. Número 5. Mac Miller. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando un amigo me llamó y me dijo que había muerto. Recuerdo intentar procesar su partida, y lo difícil que fue creerlo cuando sentí que había superado sus días más oscuros. Mi ahora esposa y yo probablemente íbamos a ir a uno de los espectáculos de la gira de natación y recuerdo haberle dicho que no me importaba porque había fallecido. Recuerdo cuando escuché por primera vez God News cuando salió, comencé a llorar, todo se sentía increíblemente triste, con todo lo que había sucedido. Cada vez que caía parecía reflejar en qué momento de mi vida me encontraba en ese momento. Era difícil aceptar que ese ya no sería el caso. Perder a Mac dolió, él era único. Número 6. Brittany Murphy. Un viejo amigo mío hizo trabajo técnico en una de sus películas y dijo que era la celebridad más amable, genuina, amigable y accesible con la que había trabajado. Se esforzaba por apreciar a todos en el set. Era guapísima, talentosa, cantaba de maravilla, debería haber conquistado al mundo. Me entristeció mucho verla enamorarse de un hombre malo y perder el rumbo. Número 7. Neil Peart, el baterista más genial de la historia. Se podría decir que algunos tienen, o tenían, mejor talento. Da igual. Era un genio de la batería y escribía poesía para las letras. De las personas más amables, según las entrevistas. Puedes crear un personaje cliché del músico genial para una película y nada se compara con Neil. Vi a Russ 2 veces en directo y una vez tuve la suerte de conseguir un asiento a un lado del escenario y verlo tocar desde su lado izquierdo. Tenía unos 14 años cuando vi un video antiguo de Russ tocando Fly By Night. Ni siquiera sabía que ese tipo de música era posible porque todo a mi alrededor era basura musical producida en masa.
un video y me hice fan de Russ, como si tuviera una revelación religiosa de lo que era la verdadera musicalidad. Número 8. Kevin Conroy. Lo conocí unos años antes en una convención en Sacramento. Era, sin duda, la celebridad más amable que jamás había conocido. Me impactó mucho saber que había fallecido y, durante unas horas, no pude reaccionar. Fue desgarrador, sobre todo porque solo tenía 60 y tantos años cuando falleció. Número 9. Chris Cornell. Sé que ha habido muchos otros músicos talentosos que se autoeliminaron, antes y después. Para mí, llegó la comprensión de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros o a cualquiera que conozcamos. El hecho de que yo estaba teniendo pensamientos de autoeliminación en esa época fue sin duda un factor importante, sin embargo, en lugar de alimentar ideas de imitadores, las alejó. Fue aleccionador ver lo dañina que fue su muerte para todos los que lo conocían, especialmente para su familia inmediata. También demostró algo que sabía conceptualmente pero no visceralmente: no podemos confiar en nuestros pensamientos al 100%, especialmente cuando estamos pasando por ciclos depresivos. Número 10. Han sido 3. Primero, Barry Cryer. Era guionista de comedia y había escrito para casi todos los cómicos, tanto ingleses como estadounidenses. Ya era mayor, pero seguía trabajando con regularidad y era un tipo muy respetado incluso por las generaciones más jóvenes de cómicos. Tenía la manía de llamarte ese día y contarte un chiste que había escrito especialmente para ti, si tenía tu número de teléfono y sabía cuándo era tu cumpleaños. Nunca llegué a conocerlo, pero su trabajo siempre me llenaba de alegría. Desde el chiste más ingenioso e inteligente hasta el juego de palabras más absurdo, siempre me tenía enganchado, así que cuando murió me sentí realmente afectado, pero logré controlarme. Sin embargo, cuando leí la declaración de su hijo, me sentí desconsolado. Luego Joe Strummer, para aquellos que me conocen, es obvio que soy un gran fan de The Clash, por lo que su muerte me afectó bastante. Finalmente Terry Hall, no tenía idea de que estaba enfermo, así que recibir la noticia de que uno de mis cantantes favoritos había fallecido fue bastante difícil. Número 11. David Bowie. Se fue como el verdadero artista que era y prácticamente creó un álbum de despedida antes de morir. Ocultó su enfermedad hasta el final, pero siguió siendo el artista prolífico que siempre fue. Recuerdo el día de su fallecimiento: iba conduciendo de San Diego a Santa Cruz después de un concierto de Tool. La noticia me impactó como un ladrillo. Estaba en la cima del concierto de la noche anterior y me hundí profundamente. Escuché a Láseres durante casi todo el viaje de 8 horas. El video todavía me persigue. Número 12. Avicii, también conocido como Timberlake. Uno de mis artistas favoritos y uno de los nombres más icónicos de la música electrónica. Pasó por mucho en su corta vida, lidiando con la adicción, y parecía estar en ascenso, solo para que se truncara tan rápido. Número 13. Chester Bennington. Tenía algunos de sus álbumes, los escuchaba con frecuencia, pero no era un gran fan. No sé los nombres de los demás miembros de la banda, ni sabía mucho sobre ellos como personas. Pero con los años, la autoeliminación de Chester me ha afectado. Realmente le da una nueva perspectiva a sus letras. Recuerdo una leve burla de LP a lo largo de los años, como si fueran unos marginados o se abatieran en su angustia. No, eso era muy real. A nivel personal, lo que realmente me afectó fue que no importa cuán famoso, cuán rico, cuán exitoso o cuán amado seas por millones de personas, esas voces demoníacas todavía te hablan, y a veces las escuchas.